Damos la bienvenida a Marcelo Arequipa. Él es politólogo desde la ciudad de La Paz. Muy buenos días, ¿cómo está Marcelo? Buenos días, muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Haciendo una lectura no solo del discurso, sino de todo el contexto que se vio ayer en la posesión de Luis Arce Catacora, ¿cómo inició el gobierno de Luis Arce? Mira, yo creo que el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca dan inicio a la transición política que vamos a vivir en este país en los siguientes 5 años. Esta transición política va a cerrar un ciclo político que comienza el 2006 en este país. Entonces, les corresponde administrar el cierre de este ciclo político y luego les corresponde también, de alguna forma, entablar o visualizar de cara a los bolivianos, visualizarnos a nosotros hacia dónde quieren ir, es decir, cuál va a ser el siguiente proyecto político que el movimiento al socialismo vaya a proponer para el país. Y en ese marco muchos vieron a un Arce mucho más político que en un perfil economista que habitualmente tenía. ¿Es favorable lo que mostró ayer, la forma en que se expresó y también el contenido de su discurso? Yo creo que lo que ayer hizo Luis Arce es primero conjugarse en tres verbos, ¿no? Un Arce en el pasado, en verbo del pasado, y un poco con el presente, que tiene que ver con una lectura política muy vehemente y muy directa. No se le había conocido un discurso así tan directo y tan contundente y claro, ni siquiera en campaña, sobre todo lo que aconteció después de octubre y noviembre del año pasado, ¿no? Todo el asunto del gobierno de la señora Áñez en términos políticos estrictamente, ¿no? Por eso un Arce conjugado más en el pasado y hablando mucho más de lo político. Un Arce más conjugado ahora en el presente, que tiene que ver con cuál es el balance en lo social y especialmente en lo económico que recibe su gobierno, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que recibe en esto? De ahí claramente hace una alusión un poco más cargada a la idea de la economía, es decir, de los datos que no son precisamente los más alentadores en las cifras económicas, ¿no? Y luego viene un Arce más en clave de futuro, que es aquel que nos va a decir qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer en realidad con el país de aquí en adelante, ¿no? En términos de sobre todo en términos de la administración económica. No nos habla tanto en otros espacios, quizás sí un poco más en el asunto de la pacificación, que de eso creo que se combina también con lo económico a partir de la redistribución de los ingresos, y un poco con la idea de los bonos. Uh-huh. Y bueno, también el nuevo gobierno ha recibido un país muy polarizado. En medio de los discursos se han escuchado algunas frases como, por ejemplo, queremos un gobierno de unidad, y también el vicepresidente David Choquehuanca ha dicho, vamos a sanar las heridas. ¿Esto será un proceso difícil, muy difícil para el nuevo gobierno? Estamos hoy día partidos en dos bloques grandes, masismo y antimasismo. Segundo, esos bloques están partidos no en función de criterios políticos, es decir, proyectos de Estado. No hay aquí una polarización política. Lo que hay es una polarización social, que tiene que ver con que fracturas sociales históricas en este país han vuelto a hacerse presentes y al mismo tiempo y en distintas orientaciones, ¿no? ¿Qué fracturas sociales? Fracturas como las de las regionales, ¿no? Oriente-Occidente, campo-ciudad, clases medias, sectores urbanos, blancos, indios, qué sé yo. Uh-huh. En ese escenario es en el que estamos, ¿no? Y lo que hizo David Choquehuanca, creo, ayer fue justamente un poco puntualizar el horizonte ideológico que el movimiento al socialismo va a querer construir y posicionar de aquí a los siguientes 5 años. Por eso, no necesariamente pensando en acciones concretas específicas, sino más bien en la idea de plantear un horizonte ideológico ideal de qué es lo que quiere hacer el proyecto del movimiento al socialismo en los siguientes 5 años. Hablando un poquito ya del gabinete que todavía se deja esperar, ¿qué perfil debería tener la gente de confianza que va a rodear al presidente? Mira, para mí hay dos ministerios que son muy importantes.
por lo menos en el inmediato plazo, es decir, en lo más urgente, ¿no? El Ministerio de Economía y el Ministerio de la Presidencia. Tenemos hoy día en Bolivia 3 factores de poder sin los cuales no se puede gobernar. El primer factor de poder es la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Ahí la articulación que puede hacer David Choquehuanca como presidente de la Asamblea Legislativa, pero además como aquel actor que puede conectar muy bien con el campo organizacional, con los movimientos sociales, sobre todo, va a ser determinante para poder establecer algún lazo de coordinación también con las oposiciones políticas. El segundo factor de poder es todo el campo organizacional en Bolivia. Estoy hablando de movimientos sociales y comités cívicos incluidos, ¿no? Y ahí también va a ser importante el trabajo que vaya a hacer el vicepresidente junto con quien vaya a ser también el ministro de la presidencia. Es decir, en la idea de coordinar acciones que tengan que ver con concertar, negociar, hablar, dialogar con todos los sectores movilizados, todos, urbanos y rurales, ¿no? Y el tercer factor de poder es el aparato productivo del Oriente, concretamente Santa Cruz. Creo que esto es sumamente importante en la idea de generar un escenario de gobernabilidad y además de remontar un poco la crisis económica que tenemos, ¿no? Uh-huh. En ese escenario, con ese factor de poder, creo que 3 son los actores importantes que van a poder tender algún puente de negociación. Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía y Presidente del Gobierno, ¿no? Entonces, por eso decía, para mí, esos 2 ministros o ministras que vayan a ocupar esos cargos son fundamentales en el eje de cómo se va a ir coordinando las acciones más concretas. Uh-huh. Eso es importante, y lo que decía, bueno, hacía también alusión a los nexos que puedan generar este nuevo gobierno en la Asamblea. Hasta el momento, ¿cómo ha visto la participación y todas las decisiones que ha tomado la oposición? Ahí está Carlos Mesa y bueno, está la Alianza Creemos también, que ayer no estuvo presente en el acto de posesión. Yo creo que tenemos una oposición política, que primero se está todavía asentando en el sistema político. Digo esto por el señor Camacho, por ejemplo. Uh-huh. Camacho ya no pertenece a la parte que se conoce comúnmente como fuera de la política, los outsiders de la política. Ya no puede seguir viviendo por fuera de eso. Camacho ya está absorbido por el sistema político, entonces tiene que terminar por asentarse en el sistema político. Luego, por tanto, tiene que empezar a hacer trabajo serio de gestión política en el legislativo, ahí donde ahora le corresponde. Ya veremos si ganará en las subnacionales la gobernación o la alcaldía de Santa Cruz, ya veremos eso, pero por lo pronto Camacho ya no es un actor que está por fuera del sistema de partidos, está ya dentro de eso. Y por otro lado tenemos una oposición más reactiva, ¿no? Que es la de Comunidad Ciudadana. Creo que de verdad es un error el hecho de querer elevar una consulta constitucional sobre el cambio del reglamento de senadores de parte de Comunidad Ciudadana. Es un error porque el cambio de reglamento no es un error legal, no es una modificación legal constitucional, sino probablemente sí es un error político de parte del MAS, ¿no? El hecho de cambiar esto a última hora. Probablemente sí es un error político, pero no es un error legal. Entonces ahí creo que más bien a Comunidad Ciudadana lo que le compete ahora mismo es empezar a trabajar, ¿no? Ponerse seriamente a hacer aquello que dijeron que iban a resolver hacia los bolivianos, que son soluciones, ¿no? Uh-huh. Un tema que ha salido ayer fuertemente discutido ha sido el tema de la justicia. Y creo que hay una coincidencia muy importante entre Comunidad Ciudadana, probablemente Creemos también, y el movimiento al socialismo, que es cambiar de una vez por todas el sistema de elección de jueces y magistrados, ¿no? Y en esa línea abrir la Constitución. Entonces yo creo que a Comunidad Ciudadana le podría ser mucho más beneficio de una vez por todas proponer cosas al respecto que estar actuando como una oposición más reactiva. Perfecto, muchísimas gracias a Marcelo Arequipa, politólogo, por la entrevista, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Buenos días.